En este tutorial vas a aprender a tejer este gorrito de Santa Claus para nuestro pingüinito navideño y completar su trajecito. Es muy fácil de hacer, necesitamos solamente estambre rojo y blanco de 3 milímetros para que quede justo del tamaño de nuestro pingüinito, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. En color rojo o el color que tú quieras vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 4 puntos. En el primer punto cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadenita y en el punto, no en la cadena, en el punto hacemos otro punto bajo y marcamos. Vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto para pasar de 4 puntos a 8. Yo voy a estar cerrando todas las vueltas con punto deslizado y cadenita, pero si tú prefieres tejer en espiral no hay problema, no afecta en nada al patrón. Cerramos el anillo mágico y continuamos haciendo 3 vueltas más de 8 puntos bajos. Continuamos con 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 2 veces para tener 10 puntos. De aquí hacemos 2 vueltas más de 10 puntos bajos. Seguimos con 4 puntos bajos y un aumento, repitiendo 2 veces para tener 12 puntos. Continuamos con 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 15 puntos. Y continuamos con 4 puntos bajos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 18 puntos.
Continuamos con 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Y hacemos una vuelta de 24 puntos bajos. Seguimos con 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 30 puntos. Y hacemos una vuelta de 30 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a trabajar tomando solamente la hebra de atrás de nuestros puntos bajos. En lugar de pasar el gancho normal por el centro, vamos a pasarlo por arriba y tomamos la hebra de atrás. Cambiamos a color blanco. Y por las hebras de atrás vamos a hacer 30 puntos deslizados. En la primera cadenita vamos a cerrar con otro punto deslizado, hacemos una cadenita al aire y de aquí vamos a hacer puntos medios altos, pero en lugar de tejer normal de derecha a izquierda, vamos a tejer al revés de izquierda a derecha para hacer el punto cangrejo. Para esto tomamos hilo, vamos a tomar un punto atrás, pasamos el gancho, tomamos hilo y sacamos. Tenemos 3 hebras en el gancho, tomamos hilo y sacamos por las 3. No aprietes mucho este punto para que no se te complique pasar las hebras. Y vamos a repetir esto por toda la vuelta, pasando el gancho entre el color rojo y el blanco para hacer la división de color.
cortamos y cerramos. Y así nos va quedando nuestro gorrito. Con una aguja para estambre escondemos el hilo sobrante entre el tejido. Y con color blanco vamos a hacer un pompón. Para esto vamos a enrollarlo en 2 de nuestros deditos. Hacemos suficientes vueltas. Cortamos y con otro trozo del mismo color del estambre vamos a pasarlo por el centro. Amarramos y con cuidado vamos a sacar. Pasamos hacia el otro lado el trozo de hilo con el que vamos a amarrar nuestro pompón y hacemos otro par de nuditos bien ajustados para que no se deshaga. Cortamos el hilo, excepto los hilos largos que nos quedaron. Cortamos para redondear. Así nos queda nuestro pompón y utilizando los hilos largos que nos quedaron, vamos a amarrarlo a la punta del gorrito. Pasamos ambos hilos hacia el centro del gorrito y hacemos un par de nuditos. Y listo, así nos queda nuestro mini gorrito de Navidad. Ya podemos ponérselo a nuestro pingüinito y completar su trajecito de Santa Claus. Dime qué te pareció este tutorial, déjame tus opiniones en los comentarios. Dime si ya hiciste tu pingüinito navideño y qué otro tutorial te gustaría que hiciéramos. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y también el de este pingüinito por si no lo has hecho. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría tejer su pingüinito navideño. En la cajita de información te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.